¿Qué tendría que enseñar la escuela de tecnología para la ciudadanía? Bueno, una parte ya se enseñó siempre, en las áreas sociales, en las áreas naturales. Justamente este es uno de los problemas de la educación tecnológica. ¿Qué le corresponde a la educación tecnológica? ¿Qué le correspondería a las demás? De todas maneras, la división no habría que hacerla pensando que, por ejemplo, los conocimientos sociales se trabajan en el área de sociales y tecnología tendría que hablar de aparatos, sino que lo que tendría que plantear la educación tecnológica, como hoy se tiende, como lo orientan en general los NAP, sería más bien preocuparse por las cuestiones más micro de la técnica, pero sin olvidar los agentes sociales que ayudan a conformarla y que finalmente la conforman. Esto es, a diferencia de lo que podría plantear una sociología, etcétera, que no entra en el análisis del artefacto, yo creo que la educación tecnológica justamente lo que tiene que ver es ese intercambio de propiedades que hay entre los humanos y las cosas, de tal manera que van de alguna manera cediendo, aunque no siempre a voluntad, claro, caso de obreros, etcétera, propiedades a las cosas. Es justamente ese intercambio que hay que entender, y por eso tenemos que entender qué funciones se delegan en las máquinas y cuáles se proveen, digamos, los humanos. Es un diálogo así a un nivel más micro que una sociología, como podría plantearla Bruno Latour, por ejemplo. La técnica, como todo lo social, cambia en muchas cosas y se mantiene invariante en otras. ¿Cuánto se mantiene invariante? A veces depende de circunstancias, de hechos históricos. Un gran historiador como Brodel se refiere a los tiempos largos en que hay grandes continuidades. Y los sociólogos actuales, que piensan más un plano micro, piensan el cambio, los intercambios entre actores y técnicas. En realidad nosotros, en ese intercambio que yo decía de propiedades, sujetos, cosas, tendríamos que pensar justamente eso, es decir, ¿qué se conserva? De allí que los NAP hablen de procesos, que son justamente las transformaciones que experimentan los insumos, y los procesos se mantienen a lo largo de años, de siglos, en tanto que las técnicas cambian con más frecuencia, pero a su vez las funciones de técnicas anteriores son recuperadas, transformadas. Es decir, no habría que ver al cambio en nuestra área, y creo que en general en todas, como un cambio de blanco a negro. Es más bien una sucesión de cambios incrementales, graduales, y cambios más bruscos en la medida en que algunos cambios empiezan a modificar el sistema de la relación técnico-persona que había, ¿no? Creo que es esto, valorar un poco lo que había y pensar un poco lo que puede venir, que esto es bastante más difícil. Antes el término técnica o tecnología abarcaba tanto que era imposible poder delimitar un poco mejor las cosas. Hoy, como usted dice, la cosa es al revés. Hoy por tecnología se entiende un conjunto de tecnologías, todas las demás no entran ahí. Basta entrar en algunas casas de electrodomésticos, no vamos a decir el nombre, y ver que hay electrodomésticos, hay pequeños electrodomésticos y hay tecnologías, ¿no? Es decir, los electrodomésticos no son tecnologías para esta gente. Bueno, yo creo que acá está mucho el tema publicitario y el hecho del uso hoy constante, permanente de ciertas tecnologías, ¿no? Pero a nivel escuela, y no es la única área que pasa, porque en sociales la gente tiene conceptos también muy polares, muy radicales, o no tiene conceptos, tiene supuestos. Tiene que trabajar justamente para ver semejanzas y diferencias. Ejes grandes históricos que van llevando gradualmente por interacción de sujetos y técnicas
y cambios más pronunciados, que de cualquier manera es muy raro en técnica que un invento no reconozca una paternidad anterior, aún lejana o inverosímil, decía Leroi-Gourhan, en cuanto a las referencias que tiene que tener. Creo que hay que discutir eso, se puede seguir discutiendo eso y la gente seguir usando celulares, no hay inconvenientes. Máquinas que desplazan a las personas. Fueron pensadas por alguien para que eso ocurra. No es que ocurre por casualidad, salvo en algunos casos, pero son secundarios. Si se quiere automatizar una planta es para emplear, obviamente, menos agentes humanos. Es una discusión, obviamente, social, política, económica. Es el punto donde es bueno la articulación entre relaciones con las demás áreas. Desgraciadamente, la estructura curricular, sobre todo de la escuela secundaria, es una estructura que recuerda más al siglo XVIII que al XIX. Pensemos que áreas como la sociología, como la antropología, como la economía, no tienen existencia en la escuela secundaria, salvo citas o pasajes en las sociales. Esto está faltando, a mi modo de ver, el núcleo de campos del conocimiento que en los últimos 30, 40 años, dejando de lado la antropología que tiene más de trabajo en eso, pero las nuevas sociologías, las nuevas historias de la técnica, inclusive las nuevas antropologías de la técnica, no tienen más de 30 o 40 años y faltan de la educación. En ese sentido, nosotros de educación tecnológica tomamos aquellas cosas de estas áreas que más se presten al nivel más micro que hacemos. Pero evidentemente se requiere un cambio de la escuela. Es decir, la escuela hoy como institución no está en condiciones de contestar esa pregunta, creo yo. Para contrarrestar esta creencia de que la técnica es neutra, un poco y fundamentalmente lo que decía antes, ¿no? Es decir, acercarse a campos del conocimiento que han aportado sustantivamente al tema. Desde la educación tecnológica cabría trabajar no solamente sobre resolución de problemas concretos, cómo se hacen las cosas, sino también qué razones de necesidad puede haber, con qué propósitos se hacen, y sobre todo el uso de artefactos, de tecnologías. Es decir, el tema del uso, que es un tema muy interesante, que dio lugar a trabajos sociales muy buenos, Michel Desserteau y otros que han trabajado en eso, Lou Girard, etc., nos da mucha información respecto a esas cosas. También el hecho de que la resolución de problemas concretos, técnicos, vaya acompañada de un análisis, no ya a nivel de la escuela, porque ahí no hay razones semejantes, tienen que resolver un problema y lo resuelven, pero sí llevándolo al plano social, cómo han ocurrido estas cosas, quiénes salen beneficiados, quiénes perjudicados, y se puede ver que no hay tal neutralidad, ¿no? Y entonces la idea tiene que ser la defensa de un objeto de conocimiento en principio, al cual aportan hoy muchos territorios teóricos, pero que justamente no hay un acuerdo, no hay consenso, con lo cual pocas veces hubo tantos aportes, pero al mismo tiempo tantas controversias. Este sería el tema, y desde el lado de la educación tecnológica mostrar que tiene una dimensión, un registro, donde puede aportar significativamente, que no es simplemente los artefactos, y donde tendría que tener también un lugar. Probablemente el día que tenga un lugar de educación tecnológica en el campo académico, nuestra materia esté un poco más tranquila.